Conexión a Europa con nuestro corresponsal y amigo Marcelo D'Aloisio. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien, Ezequiel, un placer enorme, muy buenas tardes para todos. Bueno, me quedo con el tema del doctor Pablo Hueve, ¿no? Respecto a esta cuestión, al ataque de la Embajada de los Estados Unidos. Israel acusó a Europa, ¿no? Por este tiroteo. Totalmente. Antes que nada, permitime como corresponsal contarles que si hace zapping en las cadenas televisivas europeas, todo el mundo está hablando de lo que ha ocurrido anoche, Claro. por supuesto, Sí, sí, sí. en cercanía del Museo Judío de Washington, ¿no? Y les digo además, si ustedes me lo permiten, no hay medio de comunicación justamente de acá de Europa que no esté emitiendo las declaraciones, Ezequiel, del embajador de Israel en Washington, Ah, mira. Yeskiel Leiter, Sí, que sí. si te parece bien, antes de comentarles la reacción de Israel, podemos compartir ya mismo con Dale, nuestros amigos televidentes. lo escuchamos. The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. It's a young couple about to be engaged. The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's Cultural Center. I will say this: we are a resilient people. The people of Israel are resilient people, and the people of the United States of America are resilient people. Together we won't be afraid, together we'll stand, and we're going to overcome moral depravity of people who think that they're going to achieve political gains through murder. On the way in, Ms. Bondi was kind enough to hand me the phone. On the other line was the President of the United States, Donald Trump, who told me that his administration is going to do everything it can possibly do to fight and end anti-Semitism and the hatred that's being directed, the demonization and delegitimization of the State of Israel. Bueno, allí estaba Marcelo, ¿no? Con las declaraciones. Sí, totalmente. Y esas declaraciones del embajador reflejan la misma que han hecho varios funcionarios del gobierno de Netanyahu. A mí me tocó escucharlos, por ejemplo, al ministro de Exteriores israelí, el canciller, Sahar de apellido, y él decía que este es el resultado directo de la incitación antisemita tóxica. Esas fueron las palabras que él utilizó, ¿no? Que hay actualmente contra Israel, contra los judíos en todo el mundo y que continúa desde la masacre de Hamas de octubre del 2023, ¿no? Ha sido este funcionario que ha acusado directamente a los líderes europeos, como vos decías recién muy bien. Y esto es lo que ocurre, aseguraba él, cuando los líderes mundiales y sobre todo los europeos se rinden a la propaganda terrorista palestina y la sirven, ¿no? Después me tocó escuchar al ministro israelí para la diáspora, un tal Chikli, de apellido, el cual denunciaba la consigna esta que gritaba el asesino, Palestina libre, ¿no? Y él decía que esa consigna no es un grito de libertad, estimado Ezequiel, queridos amigos, sino es un grito de asesinato. Porque ese lema, aclaraba él, se ha convertido en una bandera no de la paz, sino del odio, de la violencia, de la demonización del Estado judío, ¿no es cierto? Y ojo, este fue el funcionario, este ministro de la diáspora, que lo acusó, por ejemplo, Emmanuel Macron, al premio británico Stammer, al primer ministro canadiense, que a juicio de él habrían reforzado de diferentes maneras a las fuerzas del terror, además al no establecer límites morales, ¿no es cierto? Y esa cobardía tiene un precio, ¿y cómo se paga ese precio? Con sangre judía, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que toda la comunidad internacional le ha pedido a Netanyahu de quitar un poquito el pie del acelerador, ¿no es cierto?, con respecto a los bombardeos contra la población civil palestina, que permita el ingreso de ayuda humanitaria, porque sin ir más lejos, yo recuerdo que murieron 40 niños en las últimas 48 horas de hambre en la franja de Gaza, estimado Ezequiel. Y eso tampoco se puede aceptar. Por supuesto, digamos, rechazamos toda la violencia y nada justifica este ataque terrorista que hubo en Washington en el día de ayer, por supuesto. No, absolutamente, totalmente repudiable e inentendible, ¿no? Cuando uno recurre a estas cuestiones, nuevamente estos ataques, y allí lo vemos esposado al delincuente, ¿no? Con la muerte de estas dos personas, cuesta entenderlo, y más desde estos lugares, ¿no? También, Marcelo. Ah, seguramente, absolutamente. Si vivimos en un mundo globalizado, todo lo que pasa evidentemente en un país repercute o en Argentina Sí. o acá en Europa, ¿no es cierto? Acá en Europa, dado que estamos evidentemente a muy pocos kilómetros de Tierra Santa, del Estado de Israel, se están tomando todos los recaudos, sobre todo en los sitios estratégicos judíos que tenemos, por ejemplo, acá en Roma, sin ir más lejos, ¿no? Donde se encuentra la comunidad judía más grande en el viejo continente. Así que bueno, esperemos lo mejor. Estoy de acuerdo con Hueve, con nuestro amigo Hueve.
la paz no puede ser solamente una palabra de 3 letras, hay que pasar a los hechos concretos de una vez por todas. Sí, coincido plenamente. Bueno, cambiamos Mauricio Macri con la derrota en las elecciones el fin de semana ya en España, ¿no? Sí, estuvo participando, digamos, del Foro Grupo Libertad y Democracia, un centro de pensamiento neoliberal que convocó a exmandatario iberoamericano, y en una mesa de debate sobre el dilema frente al cual se encuentra América Latina, Estados Unidos, China, aseguró que Latinoamérica, eso es lo que decía el ingeniero Macri, tiene una natural complementación con China que con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él explicaba que nosotros en Argentina podemos producir alimento y energía en forma competitiva para un país que no le alcanza lo que produce, que es China. Estados Unidos, en cambio, es autosuficiente y exporta esas cosas, ¿no? Lo que sí, antes de ingresar a este encuentro, él declaró que no tiene ningún conflicto en su cabeza, dado que vos hacías referencia a la derrota del PRO en las elecciones porteñas. Él no tiene ningún conflicto en su cabeza tras los dichos de Javier Milei cuando aclaró este último que ya pasó el momento de Macri, ¿no es cierto?, en la política argentina, ¿no? Lo que sí, acá destacan, pero él no hizo referencia en Madrid en este aspecto, que se está trabajando por una alianza entre la Libertad de Avanza y el PRO en perspectiva de las elecciones provinciales en Buenos Aires y luego en las nacionales. Hacía referencia a las palabras que habría dicho Cristian Ritondo ahí en Buenos Aires. Lo que sí, permitime contarles que Mauricio Macri también estuvo participando en la presentación de un libro homenaje a Mario Vargas Llosa, donde también había exmandatario iberoamericano, y me comunicaban que cuando finalice todos estos compromisos en la capital española va a estar viajando a Riad, a la capital de Arabia Saudí, para presenciar la inauguración de unas oficinas de una empresa muy importante y va a estar aprovechando su presencia árabe, digamos, para llevar a cabo algunas actividades relacionadas a la fundación de la FIFA, ¿no es cierto?, claro, en su rol de presidente ejecutivo, así que seguiremos sus compromisos. Es real, tiene ese rol, sí. La verdad que en la Argentina estalla el PRO, ¿no? Es un momento que políticamente debiera estar el expresidente para ordenar la tropa, ¿no? Lejos de eso, se fue y lejos de la Argentina, en un momento que tiende a la escisión, la desaparición del PRO, porque también es cierto, Marcelo, que lo que ha hecho Libertad Avanza es una acción mucho más rápida en la política de la ejecución de cuestiones políticas y económicas que no se animó el gobierno del presidente Macri. Para la mirada del de a pie, son miradas muy parecidas en lo político y uno se lo come al otro, ¿no? Hoy el peso político lo tiene Libertad Avanza y es muy difícil para el PRO encontrar alguna posibilidad de ordenarse, de organizarse políticamente. Bueno, vaya a saber uno con esta decisión de Macri allí en España. El otro que ya está preparando una agenda internacional, se habla mucho también, es el presidente Javier Milei, ¿no? Sí, porque recién hablábamos de Israel. Nuestro jefe de Estado tendrá por primera vez un cara a cara con Benjamin Netanyahu, con el presidente del gobierno de Israel, ¿no es cierto? Va a brindar un discurso en la Knesset, que sería el parlamento, digamos, judío, por invitación de su presidente, y va a firmar un memorándum de entendimiento para poder actuar esa ley, digamos, de terrorismo en ausencia, de proceso en ausencia, para poder reabrir obviamente las investigaciones judiciales por el atentado en la embajada de Israel en el 92 y en la AMIA del 94, ¿no? Pero antes de llegar a Tel Aviv y a Jerusalén, el presidente va a hacer una escala en Roma para entrevistarse con León XIV y me comentaban que volverá a tener un cara a cara con Giorgia Meloni. Estamos viendo imágenes de uno de sus últimos encuentros por aquí en la capital italiana. Ha generado así que seguiremos también su compromiso. Un buen vínculo, ¿no?, con Giorgia Meloni. Se nota, ¿no?, que cada vez que viaja a Europa la visita. Sí, totalmente, porque la idea que tiene el presidente Milei es de formar una especie de alianza conservadora, no digo ultraconservadora, pero conservadora a nivel internacional, y él está trabajando mucho con Giorgia Meloni, con Donald Trump, con el de primer ministro húngaro Orbán, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, ha tenido músculo político en la Argentina Milei en los últimos tiempos, ha aprendido la lección rápido, este segundo año de gestión lo encuentra mucho más fortalecido y está mejor parado políticamente, eso le da lógicamente sustento para la política internacional. No, totalmente. Lo que sí me comentaba, no quiero poner las manos en el fuego porque todavía no se conoce la agenda de Giorgia Meloni y de Javier Milei, pero me decían en el día de hoy que muy probablemente le va a pedir Javier Milei el apoyo, el respaldo al gobierno italiano por intermediación de Giorgia Meloni, de la Premier, ante el Banco Mundial, para que este último pueda otorgar $5.000 millones de un préstamo para la República Argentina. Eso era lo que soplaban los pajaritos en las últimas horas por aquí en Italia, ¿no es cierto? Veremos. Otro préstamo más, Iván. Bueno,
Hablamos de la yerba mate, Marcelo. ¿Toma mate usted? ¿Se ha llegado las costumbres argentinas a Europa? Totalmente, sí, Ajá. mañana, tarde y noche, de lunes a lunes, realmente, ¿no es cierto? Pero uno tiene que tener cuidado, sobre todo cuando trabajamos como periodistas, porque te podés ahogar, ¿no? Ha ocurrido, Bueno, pero sí, bueno, claro. ¿Y claro. qué tipo de Pero yerba? sí, sí. ¿Por qué tipo de yerba va, Marcelo, usted? No, ¿Con usted me está palo, pidiendo sin la palo? marca, Ezequiel. Digo, con palo, sin palo, ¿qué tipo de yerba? No, con cualquiera, Bien. absolutamente. No tengo una preferencia, efectivamente. Cambio muy seguido, ¿no es cierto? Por suerte, en toda Italia, no solamente acá en Roma, encontrás todas las marcas posibles e imaginables, así que absolutamente no hay problema. No tengo, digamos, no tengo ninguna preferencia especial. Me encanta todas las cualidades de yerba mate, ¿no es cierto? Bien. Hay Que se allá, ¿no? hizo. Hay variedad de yerbas mates. Sí, sí, todas las marcas que tienen ustedes las encontramos nosotros, sobre todo en esos supermercados étnicos, ¿no es cierto? Evidentemente que venden productos relacionados a las costumbres de los países, sí, sí, sí. ¿Sabes qué tenemos que No hacer solamente yerba mate, conseguís Sí, sí, de todo. alfajores Ah. y otros dulces que no puedo nombrar por el tema de la marca, ¿no es Claro. cierto? Algún día hacemos comparativa de precios para ver cómo estamos allá y cómo estamos acá. Nos ponemos de acuerdo, yo le Bueno, traigo algún producto y lo comparamos y vemos cómo estamos. Bueno, es la vedette la yerba mate en la Argentina allí, pero en Turquía es protagonista, ¿no? en Turquía, en este país euroasiático, absolutamente, se ha llevado adelante, digamos, un acto de promoción de este producto nacional nuestro. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no es cierto? Gracias, Ezequiel, comentémosle a los amigos televidentes, a las gestiones y al apoyo de nuestra Cancillería, de la embajada que tenemos Claro. justamente en Turquía y del Instituto Nacional de Yerba Mate. Ujú. Ustedes vieran, la promoción se concretó en un espacio dedicado en el famoso mercado de las especias de Mirá. Estambul. Estaba presente Mirá. nuestra cónsul ahí, Beatriz María Vivas, y había un montón de gente, se hablaba más de 25 personas del sector, por ejemplo, de las infusiones, profesores universitarios, ¿no es cierto?, importadores ni hablar. ¿Por qué profesores universitarios? Porque se expuso sobre los beneficios de este alimento, no sano y natural, como lo han calificado, y las propiedades benéficas que tiene para la salud y que nosotros conocemos a la perfección. Lo que sí me enteré, Ezequiel, y no te quito más tiempo, que las autoridades argentinas en Turquía ya aseguraron que darán más continuidad a los contactos, ¿no es cierto?, para promover, digamos, el mayor conocimiento del producto a los importadores turcos. Así que le deseamos la mejor de la suerte a las empresas que se ocupan de este tema, ¿no es cierto? Bueno, vos conocés bien Misiones, por excelencia, tienen la producción y es el corazón económico de la provincia, ¿no? Totalmente, digamos, absolutamente sí. Después vamos a hacer comparaciones respecto a los precios que ustedes tienen de la yerba mate allí en Argentina Sí, con los precios que me tenemos gusta. acá en Italia. No Sí. creo que haya mucha diferencia, pero después, bueno, es una deuda pendiente que ya tenemos con nuestros amigos televidentes, si te parece. Yo le paso después por interna algunas marcas y las comparamos y vemos cómo estamos con los números. ¿Le parece? Ningún problema. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Otro grandote y gracias por este momento, Ezequiel. Saludos. Gracias.